Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tengo el grato honor de tener un invitado de lujo, el doctor Carlos Cano. Él nos está visitando virtualmente desde Colombia. En estos momentos se encuentra en la ciudad de Santa Marta. El doctor Carlos Cano es el profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá. Asimismo, es jefe de servicio de geriatría del Hospital San Ignacio y es presidente de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, entre muchas cosas, porque el doctor Cano es investigador, es profesor y tiene un servicio tan prestigioso que muchos estudiantes de geriatría, residentes de geriatría de Latinoamérica, van a visitarlo y a capacitarse en su servicio. Es decir, el día de hoy, como sabemos, estamos en la semana de la enfermedad de Alzheimer y vamos a conversar precisamente de esta enfermedad, el día de la enfermedad de Alzheimer. Carlos, buenas noches, muchas gracias por tu visita. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en su programa, en una emisora de tanto prestigio, desde luego muy conocido, y por supuesto en un programa que cada vez tiene más participantes y más dinámica. Así que muchas gracias por la invitación y reitero mis agradecimientos. Carlos, el 21 de septiembre se celebró en todo el mundo el Día del Adulto Mayor. ¿Qué reflexión, perdón, el Día de la Enfermedad de Alzheimer? ¿Qué reflexión nos puedes dar con respecto a este día? Bueno, pues digamos, después de tantos años, de más de 30 años de estar dirigiendo un grupo de asistencia e investigación en demencias que se llama Intellectus, que es un centro satélite de nuestro hospital, en el área que claramente has presentado del servicio de geriatría, pues podría decirte que hay muchas sensaciones. Hay sensaciones de triunfos, hay sensaciones de derrotas, hay sensaciones de solidaridad. Es un tema que desde luego es apasionante, no solamente porque nos incluye a todos, sino que se asocia con el proceso de envejecimiento y pues por supuesto es dependiente de la edad. Así que esa descripción que hizo originalmente Alois Alzheimer hace ya más de un siglo y Mari, que sigue ¿qué estando pasa? en nuestras universidades como un capítulo importantísimo dentro de las No neurociencias, te creo. pues toma relevancia No, es lo que cuando me has hablamos mandado, de ¿no? enfermedades dependientes de la edad. Pero las sensaciones son de todo, es decir, realmente, Carlos, Ya. hay fracasos en cuanto a tratamientos, pero hay éxitos en cuanto a prevención y desde luego podremos ir desarrollando esos temas con tu magnífica coordinación. El, Mucha gente, yo he escuchado que en consulta y que lo he escuchado a personas con algún nivel de cultura elevado, profesionales, ingenieros, arquitectos, Sí, pues. abogados, que no están relacionados a la medicina, pero me dicen, no, doctor, mi mamá no tiene Alzheimer, Voy a solo verlo tiene ahorita, ¿ya? demencia Ya, y senil. te aviso, te aviso. Yo Sí. quisiera que nos orientes y nos ¿Ah? aclares cuándo se dice demencia senil, si es que se dice, y cuándo se habla de enfermedad de Alzheimer. Sí, sí, realmente hay muchos Es perder términos tiempo, pues. populares Si y ella se la incluso genio, que lo científicos haga, ¿no? que hacen referencia a un mismo Y proceso, ese a es su una misma trabajo también. enfermedad. Digamos, si nosotros tomáramos una torta como una parte redonda, Ya, pues, Marita, voy a 70% de revisarlo esa ahorita, torta ¿ya? sería enfermedad de Alzheimer. Ya, ya. Y ese otro 30% corresponderían a más de 100 causas de demencias, entre ellas las vasculares o las frontotemporales, Lewy, en fin. Hay muchos nombres que se meten en ese pedacito del ponqué del 30%. Sin embargo, el 70% corresponden a esta enfermedad de Alzheimer. Y cuando hacemos referencia a la demencia senil, estamos hablando simplemente de un término estadístico, porque senil se habla cuando se presenta luego de los 65 años. Entonces, pues cuando es antes de los 65 años, se llama demencia presenil, pero puede ser cualquiera de las partes de esa torta que hemos hecho la descripción, y senil cuando son 65 y más años, volviendo a lo que hemos dicho antes, que la gran mayoría de ellas serán la propia enfermedad de Alzheimer. Incluso algunos le llaman olvidos benignos de la senectud o cambios de la memoria relacionados con la edad, pero estamos hablando de lo mismo realmente.
y las manifestaciones, los síntomas de la enfermedad de Alzheimer son bien distintos entre una persona y otra. Es realmente difícil encontrar casos paralelos, casos iguales. Los síntomas son diferentes, pero cuando son más mayores, cuando tienen más edad, cuando se acercan a edades tan cercanas como a los 90 años, los síntomas suelen ser mucho más benignos, mucho más aceptables, y por eso esta enfermedad es mucho más entendible dentro de ese proceso que llaman demencia senil, porque son personas que estadísticamente tienen más posibilidades de tenerlo, pero a su vez los síntomas suelen ser más benignos. Qué buen dato, ¿no? O sea, el doctor nos está aclarando que cuando la persona tiene más edad y adquiere la enfermedad a mayor edad, los signos son más benignos que si la adquiriera a más temprana edad. Y hablando de adquirir la enfermedad de Alzheimer es hereditaria, porque esa es una pregunta bien común. Doctor, mi mamá tiene Alzheimer, ¿yo voy a tener Alzheimer? Claro, esa pregunta la vamos a seguir respondiendo siempre y qué bueno que me la haga, porque creo que en su respetable audiencia muchas personas van a poder transmitir este conocimiento a otras personas que se pregunten lo mismo. Mire usted, la posibilidad de tener una enfermedad de Alzheimer a los 65 años es tan solo del 2 o 3%, pero a los 90 años es mayor al 40%. Incluso en algunos estudios hablan de cifras cercanas a la mitad de la población a los 90 años. Claramente es dependiente de la edad, pero en todos los grupos la gran mayoría no son hereditarios. Es decir, hay algún porcentaje de la enfermedad hereditaria, pero es mínimo. Cuando hablamos de gente con la enfermedad por debajo de los 65 años, podríamos estar hablando que es hereditario más o menos en un 2, 3, en las peores estadísticas el 5%, pero el 95% son espontáneos. Lo que pasa, mi querido doctor, es que realmente las personas que son muy longevas pueden tener la enfermedad, pero es una forma esporádica. Entonces, por eso, si las familias tienen, digamos, la mamá, el papá y 10 o 14 tíos longevos, algunos de ellos tendrán la enfermedad por pura estadística, por pura, digamos, prevalencia de la enfermedad, y es así como, pues algunos dicen, mi tía lo tuvo, pero claro, no cuentan de todos los que no lo tuvieron, pero realmente la enfermedad es hereditaria en un porcentaje muy pequeño. ¿Y cómo lo sabemos? Realmente lo sabemos porque hay unos cromosomas que heredan la enfermedad y en ellos la mitad de la familia suele tener la enfermedad y casi siempre, ese truco es importante, en gente en demencias preseniles, que ya nuestra audiencia sabe que son preseniles, antes de los 65 años, suelen tener más relación con la herencia y es mucho más difícil, mucho más extraño en gente de edades avanzadas. Así que la respuesta es prácticamente es difícil, raro tener una enfermedad hereditaria en esto. Lo que pasa es que sí hay, digamos, factores o genes que pueden ser susceptibles de modificar la enfermedad. Entonces, eso se presenta en muchas situaciones que pueden actuar a favor o en contra de que aparezca la enfermedad. Y les pongo un ejemplo. ¿Sí? Hay una publicación bellísima de una revista científica que se llama The Lancet Commission, que es la comisión Lancet, y muestra cómo por intervenciones de mucho tipo, entre ellas la educación, se puede llegar a disminuir hasta en un 35% la posibilidad de tener la enfermedad. Es decir, que gente que debería tener la enfermedad a los 80, 85 o 90 años, no la desarrollan por medidas preventivas, entre ellas la educación, pero hay muchos otros factores que son protectores para la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, a quedarnos tranquilos, el doctor Cano nos ha aclarado que no es una enfermedad hereditaria como otras enfermedades, sino que hay factores de riesgo y es un tema estadístico. Y nos ha dado otro dato muy, muy interesante, que es tomar medidas de protección, ¿no? Controlar los factores de riesgo y la educación, y nos habla de que se puede prevenir hasta un 35% de la probabilidad de hacer esta enfermedad. Es un dato, es un datazo eso, porque nadie quisiera tener esta enfermedad y ya sabemos que se puede hacer prevención. Carlos, una pregunta, ¿es cierto que el Alzheimer es más frecuente en mujeres?
Hay una pequeña mayor proporción de Alzheimer en mujeres. Por cada 3 mujeres que tienen Alzheimer, 2 hombres la pueden tener. Es decir, que hay una pequeña diferencia. No es monstruosamente grande, pero sí hay cierta diferencia de género. ¿Sí? Y además, pues, digamos, para una información también, a veces el Alzheimer puro, no es tan fácil de encontrar, porque lo que hay es como mucha mezcla de muchas otras cosas con otros factores. Por ejemplo, alguien puede tener Alzheimer, pero tener una alteración asociada a factores cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que, digamos, en esta descripción magnífica que hace Alois Alzheimer en el año de 1907, en una paciente joven que se llamaba Augusta D., ¿sí? Hace un cuadro de definición espectacular de que inicialmente tienen celotipias, y es un cuadro que él lo describe de una manera magnífica, increíble. Además, pues luego logra hacerle la autopsia a esta persona y describe hallazgos que hoy en día siguen siendo muy vigentes. Algunos hombres machistas de nuestras sociedades, haciendo referencia a ese inicio de esa enfermedad de Alzheimer, dicen que cuando sus esposas empiezan a tener celos de ellos, es que les está empezando un Alzheimer, pero realmente es una broma que hacen por relación a ese caso original que hace Alois Alzheimer. Y que, a propósito, doctor Sandoval, le cuento que Alois Alzheimer, en esa época los médicos eran gente con mucho dinero, no como a nosotros, que nos tocó la época de las vacas flacas, ¿no? Y entonces, en esa época, Alois Alzheimer era una persona pues con muchísimo dinero. Su primera esposa que él tuvo realmente murió muy joven, y él luego, como era un hombre tan inteligente, se casó en segundas nupcias con la esposa de un paciente que él también tuvo y que falleció, que era un jeque árabe, y se casó con la heredera principal del harem. Entonces, pues realmente él nunca tuvo problemas de financiación para sus investigaciones, cosa que a mí personalmente no me ocurre, porque me toca estar buscando dinero por todas partes para poder financiar investigación. Esa es una de las diferencias de un siglo después de ejercer la medicina, doctor Sandoval. Mira, qué bonita anécdota, esa sí no la sabía, la historia del jeque árabe. Sí. Pero bueno, ya el doctor nos ha dicho que es más prevalente, no mucho, no una cosa muy marcada, pero es un poquito más frecuente en las mujeres la enfermedad de Alzheimer. Pero igual le da a los hombres y le da a las mujeres. Doctor Cano, ¿hay tratamiento para esta enfermedad? Bueno, esa es una pregunta compleja y la respuesta claramente es no. No existe hoy en día un medicamento curativo, no existe un medicamento que sea la panacea, la maravilla. Existen medicamentos que han podido modificar el curso de la enfermedad y que de alguna manera pues podrían estar asociados con algunos beneficios puntuales. Esos medicamentos llevamos 17, 20 años realmente sin tener un nuevo medicamento que haya aportado de una manera significativa a la enfermedad. Entre ello porque los estudios que se han hecho para el tratamiento de la enfermedad en sus orígenes, en la forma como se produce la enfermedad, han fracasado. ¿Sí? Han fracasado, y pues esos estudios no han llegado a una forma, digamos, buena de encontrar un medicamento que pueda curarlo. Entonces, en resumen, no existen tratamientos específicos para curar la enfermedad, pero sí existen medicamentos que pueden mejorar muchísimo los síntomas. Se llama el tratamiento sintomático. Y por supuesto, el gran capítulo de la enfermedad de Alzheimer está en todas las medidas no farmacológicas. Todo lo que es no farmacológico tiene un gran impacto en el paciente, en la familia y en los cuidadores, que, dicho sea de paso, en la gran mayoría son la propia familia. En nuestros países ocurre eso. Sí, es el esposo, la esposa, o el hijo o la hija, generalmente son mujeres, y pues desde luego el impacto que podemos tener en cuidadores también es un tema importantísimo en esta enfermedad. Pero no existe eso. Ahora, la buena noticia, y con ello ya hablamos un poco, Carlos, realmente está en que las medidas preventivas, lo que es la educación, lo que es la nutrición, lo que es la actividad física, el control de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión,
Y ojo, la corrección de la audición han demostrado una efectividad enorme en prevenir la enfermedad. Tan es así que hoy en día se esperaba en Estados Unidos una gran nube de pacientes con la enfermedad y eso no ha ocurrido gracias a la medicina preventiva y a todas las medidas que hemos hecho para que esta enfermedad no se presente. Así que yo creo que la situación, por eso le decía que es un sabor agridulce, pero lo que sí es cierto es que estamos logrando muchos avances en prevenir la enfermedad y yo creo que eso sí es bien, bien importante en cuanto a los principios de Alma Ata y la salud preventiva, es decir, la medicina preventiva. Claro, la medicina preventiva y el inicio, lo que es la atención primaria, ¿no? Porque a veces toda esta mentalidad que tenemos de querer ir a los grandes hospitales y son problemas que se pueden solucionar en atención primaria, como la diabetes y la hipertensión. Carlos, al Alzheimer también algunos lo conocen como la enfermedad del olvido. Y muchas personas acuden a consulta preocupados porque dicen, doctor, creo que tengo Alzheimer, me estoy olvidando de las cosas. ¿Qué opinión nos das al respecto? Claro, ¿Es un signo precoz o...? claro, es muy raro que una persona tenga conciencia de la pérdida de la enfermedad. Así que si alguien llega al consultorio de ustedes y le dice, mire, es que me está dando Alzheimer, ya casi lo descarta uno porque los Alzheimer no tienen esa conciencia de enfermedad. De hecho, tienen un término médico complicadísimo. Los médicos hablamos raro y los médicos nos complicamos mucho para que no nos entiendan. No entiendo por qué, además, porque hoy en día la medicina está en internet y al alcance de todos. Pero bueno, sí, eso se llama anosognosia, sin conciencia de enfermedad. Lo que pasa realmente es que tenemos muchos tipos de memoria. Entonces, pues hay cambios de la memoria relacionados con la edad. Y les voy a poner algunos ejemplos. ¿Sí? Hay una memoria que se conserva durante toda la vida y que nunca cambia en las personas que tienen un envejecimiento normal. Se llama la memoria semántica. Esa memoria semántica es la memoria del conocimiento, del mundo, de lo que pasa. Entonces yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, uno puede ser PhD o doctor o no sé qué, o no tener educación y tener muy buena memoria semántica. Por ejemplo, la gente del campo sabe en qué época hay que sembrar, en qué época no, cuál es la época de las lluvias, de la recolección. Eso es conocimiento. Y eso ha hecho que la memoria semántica sea inherente al viejo. ¿Sí? Los viejos, cuando conformaban esos clanes de gerontes que tomaban decisiones, y de ahí viene la palabra de la gerontología, sí, pues la tomaban basados en el conocimiento y la experiencia de su memoria semántica. Esa la tenemos buenísima. Si yo le pregunto a alguna de las personas adultas mayores, ¿cómo se llamaba su papá, su mamá, dónde nació, qué pasó el 11 de septiembre del 2001? ¿Se acuerdan que tumbaron las Torres Gemelas? Todo eso es memoria semántica. ¿Cuál es la capital del Perú? Todo eso es conocimiento. Pero hay una memoria que sí cambia con el envejecimiento y que se llama la memoria episódica, que es la del qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y a todos nos pasa, Carlos. Yo creo, a mí me pasa y a ti de pronto también. A mí más, seguro. Seguro. Y es, por ejemplo, ¿dónde fue que dejé las llaves? ¿Sí? O cuándo fue que, o cómo es que se llama el amigo mío del colegio que éramos tan amigos, pero se me olvidó el nombre. Eso es normal. Y claro, muchas veces consulta porque esa memoria episódica sí que se modifica con el envejecimiento. Con el envejecimiento vamos perdiendo esa habilidad de la memoria episódica, ¿sí? Que es esa memoria que algunos la llaman de a corto plazo. Entonces, eso es normal. ¿Qué es la diferencia del Alzheimer? Porque en el Alzheimer también la memoria episódica se compromete drásticamente. La diferencia, y es la clave, y en eso estamos enseñando a todos los que nos están viendo en nuestro programa, está en que cuando esos olvidos son repetitivos y afectan de una manera significativa las funciones de nuestra vida diaria, ahí ya empezamos a pensar que eso podría ser anormal. Es decir, si uno, por ejemplo, empieza a decir, miércoles, se me olvidó pagar la luz de la casa y me cortan la luz, pues bueno, eso fue un accidente. Pero si empieza a ser repetitivo, ya la situación es difícil y es obviamente cuando esos síntomas de la memoria episódica empiezan a tener alteraciones en el funcionamiento social, familiar, laboral, pues ahí es cuando realmente deberíamos estar pensando en consultar a un experto.
muy bien, muy claro, ¿no? Y hay cosas que uno aprende de niños y tampoco los olvida, ¿no? Como un Padre Nuestro o el himno nacional del país, uno se para y lo canta sin ensayar. O las canciones de Chabuca, todos las hemos cantado y no se nos olvidan. Gracias, sí, sí. Sobre el olfato, algunos dicen de que la pérdida del olfato puede ser un signo precoz de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué tan cierto es esa Sí, información? desde luego existe, dependiendo de las variantes de las demencias en general y no de la enfermedad de Alzheimer en particular, eso que los médicos llamamos anosmia, porque a todo le ponemos nombres raros, ese síntoma realmente no es característico de la enfermedad. No lo es, ¿sí? Digamos, en algunas variantes, sobre todo de enfermedades que llaman subcorticales, como parecidas al Parkinson, digamos, o esas, podrían tener alguna pequeña relación, pero realmente el signo cardinal de la enfermedad de Alzheimer es ese compromiso de esa memoria episódica del qué, del cómo, del cuándo, del dónde, que al ser de una manera progresiva y llamativa y que produce esas alteraciones en el individuo, es cuando realmente empezamos a tener síntomas y signos característicos. Esa anosmia no es muy frecuente, esa pérdida del olfato o anosmia, como lo hemos dicho, no es muy frecuente en algunas enfermedades, se pueden presentar en enfermedades infecciosas, como por ejemplo el COVID, es casi que una de las características, se presenta en más de la mitad de las personas que sufren COVID-19 y ageusia también, el gusto, ¿sí? Es decir, el olfato y el gusto son dos síntomas o hallazgos, perdón, que se pueden encontrar en enfermedades infecciosas, especialmente en estas virales recientes y como el COVID que nos ha pegado esta pandemia tan duro a la humanidad. Y hablando del COVID que nos ha pegado a todos en Colombia, en Perú y en todo el mundo, ¿qué, ¿cuánto ha influido esta enfermedad con respecto a los enfermos con Alzheimer? ¿Ha aumentado los casos? ¿Han bajado? ¿Qué opinión nos puedes dar? Digamos, no hay muchas estadísticas de revisiones, digamos, responsables con relación a ese tema, pero algo que ha ocurrido en la humanidad y que es un fenómeno de agradecer a los cuidadores, es que los pacientes que ya han tenido diagnóstico de demencias en general y de enfermedad de Alzheimer en particular, dentro de esta crisis se han cuidado muchísimo. Los pacientes los han protegido muchísimo. Son pacientes que las familias han estado muy pendientes por su alto, digamos, sensibilidad ante la enfermedad y pues digamos que las estadísticas, por lo menos en datos provisionales, muestran que ellos han sido más afortunados en no tenerla, pues porque se han podido cuidar más, ¿no? Sin embargo, pues no hay una relación con causa-efecto entre la infección viral y el desarrollo de la enfermedad. De hecho, dentro de las teorías que hay de la enfermedad, en alguna época se hablaba de los orígenes infecciosos de las posibles demencias degenerativas, pero eso ya se descartó y hoy en día pues son otros elementos los que se tienen en cuenta, especialmente la acumulación de una sustancia que se deposita en el cerebro y que tiene una acción tóxica en el mismo cerebro, especialmente en las neuronas. Carlos, ¿la depresión es un factor de riesgo para enfermedad de Alzheimer? Es decir, las series grandes muestran la depresión como un factor de riesgo asociado a las demencias. Lo que pasa en estos estudios epidemiológicos es que no se sabe si la depresión es más un factor premórbido, es decir, antes del mórbido, antes de la enfermedad. Es decir, que es factible que la depresión sea un síntoma inicial en algunos de los casos y el diagnóstico que se hace de depresión, pues realmente es una depresión distinta a la depresión habitual, que sabemos que es prevalente, frecuente, pero que es tratable y reversible. En cambio, en estos pacientes que tienen y que inician con trastornos del afecto inicialmente, pues podría ser un signo inicial de la enfermedad. Entonces, a veces podría uno confundirse por ello. Porque lo que sí es cierto es que una vez que el paciente tiene una enfermedad de Alzheimer instaurada, curiosamente los estudios muestran que tienen menos depresión que el resto de la población, justamente porque pierden esa capacidad
digamos, de reconocimiento de enfermedad y pues hace que ellos no tengan el mismo impacto que podríamos tener otras personas sin demencia ante un diagnóstico de esta magnitud. Por lo cual, eso, por ejemplo, es contrario en las demencias vasculares. Hay un tipo de demencias que se asocian con problemas vasculares que están en ese pedacito de la torta del 30%, que son menos frecuentes, pero que en ellos sí la depresión es un signo cardinal importante en los diagnósticos de demencia vascular. En algunos pacientes con Alzheimer se vuelven desconfiados. Sí. Me roban, me pegan, empiezan a presentar algunas alucinaciones. Dos preguntas. ¿Es común este tipo de conductas? Y la siguiente pregunta es, ¿se debe medicar a este tipo de pacientes que tienen alucinaciones? Bueno, pues es muy interesante también porque realmente las personas que empiezan a decir que les roban o que les quitan o que es porque realmente su memoria episódica se compromete y entonces pues no recuerdan dónde guardaron las cosas. Claro que ladrones hay en todas partes, evidentemente, pero digamos que ese signo que uno ve de que me están robando y luego la familia encuentra el dinero escondido y no sé qué, es justamente por esa memoria episódica que se compromete. Entonces sí, hay que hacer un análisis racional, pero también hay que tenerle cierta consideración de que el paciente podría tener en algunos casos razón de que le están robando, ¿sí? Y bueno, pero es un signo que se encuentra con mucha frecuencia y la familia dice, no, doctor, mire, ella dice que le roban, además se vuelven intolerantes con la gente que les rodea. Y entonces, pues, no, a los cuidadores contratados no los toleran tan bien, ¿sí? Las empleadas domésticas, cuando las hay, pues también en Colombia decimos se la montan, es decir, se la dedican a estas personas. Y digamos, cuando se presentan alucinaciones, hay que hacer un estudio muy cuidadoso de cuáles son las consecuencias de esas alucinaciones. Si esas alucinaciones realmente son alucinaciones fuertes, patológicas, es decir, enfermizas, que llevan a la persona a que su bienestar se vea alterado, pues allí podría uno pensar en poner medicamentos. Cuando esas alucinaciones son sencillas, manejables, que no producen ansiedad, que no producen angustia, pues es preferible no hacerlo. ¿Sí? Y esta decisión es una decisión que se debe tomar de acuerdo al interrogatorio de los pacientes y, por supuesto, de las familias para saber cuál es la magnitud de esa situación. Porque definitivamente, si esa alucinación está produciendo ansiedad, angustia e irritabilidad en las personas que lo sufren, los pacientes, allí sí que es mandatorio pensar en esa posibilidad de tratarlo. Y desde luego esas alucinaciones no solamente se tratan con medicamentos, sino con técnicas de reorientación a la realidad, con otras medidas de terapia ocupacional y de actividades que puedan mitigar o disminuir el impacto de esas alucinaciones como tal. Pero es frecuente, dicen que por lo menos 7 de cada 10 pacientes con Alzheimer en el transcurso de su enfermedad podrían llegar a tener alucinaciones en algún momento, porque no todos las presentan, pero quienes la presentan, pues desde luego hay que hacer ese análisis que acabamos de explicar, mi querido Carlos. Muchas gracias, sí, porque a veces todo lo queremos medicalizar y al primer síntoma queremos que nos receten algún medicamento y no necesario. Ya el doctor acaba de explicar de que hay que separar e individualizar caso por caso. Carlos, otra pregunta ya para ir terminando. Yo sé que tu valioso tiempo es muy importante. El Alzheimer hemos visto que avanza conforme progresa la edad. ¿Podemos decir que ya es un problema de salud pública? Desde luego, porque digamos, hemos logrado desde muchos aspectos controlar muchas otras enfermedades, pero esta sí que no. A pesar de que hemos visto que han disminuido las posibilidades de tener la enfermedad, sigue siendo una enfermedad dependiente de la edad. Y como la humanidad sigue envejeciendo, pues desde luego es un problema grande en salud pública. Esa situación hay que abordarla como tal y creo que también hay un trabajo importantísimo que deberíamos hacer nosotros como seres humanos de nuestras propias voluntades anticipadas, porque podríamos nosotros decir, bueno, si a nosotros nos llega a dar esta enfermedad, ¿qué quisiéramos que hicieran con nosotros en ciertas circunstancias
y en ciertas medidas, pero desde luego, pues esas voluntades anticipadas desde la geriatría cada vez la estamos promoviendo más porque es una forma de aplicar la medicina basada en la persona, que es la medicina del siglo XXI. Sí, ya las decisiones no son absolutamente mesiánicas de un Dios o de un doctor que cree que es Dios, sino son decisiones concertadas con la persona, con la familia y con los seres queridos. Así que yo creo que en la medida en que sigamos envejeciendo, vamos a tener desde luego esta y otras demencias, y lo más importante es, como seres humanos, también aprender a tener resiliencia y adaptabilidad a los propios procesos de envejecimiento. Antes en el Perú, la expectativa de vida, los primeros censos del Perú eran de 50 años. Hoy en día, la expectativa de vida en el Perú, en algunas áreas de su país, tienen expectativas de vida al nacer que superan los 80 años y que cada vez la gente llega a edades más altas. Cuando una persona tiene 80 años puede vivir 6, 7, 8, 10 años más. Entonces creo que tendremos que aprender a tener esa resiliencia, es decir, esa adaptación a convivir incluso con la propia discapacidad. Y para eso estamos educándonos como una sociedad tolerante ante el contexto y el concepto de lo que es envejecer en una sociedad inclusiva para todos y para todas. Nos acabas de dar un concepto que quisiera reforzarlo para que nuestros televidentes lo aprendan. Has hablado de voluntades anticipadas. ¿Qué significa voluntades anticipadas? Me parece importante que la gente lo capte porque es nuevo ese concepto acá. Claro, claro. Hoy en día, digamos, la medicina se toman decisiones de acuerdo a lo que se pueda decidir con los pacientes o con las personas. Es decir, usted, por ejemplo, tiene una enfermedad del corazón y entonces hay que hacerle un reemplazo de las coronarias y hay unos bypass que se llaman, pero el médico le debe explicar a la persona para que ella, la persona, tome la decisión. Ahora bien, cuando esa persona tiene limitaciones, ¿sí? Entonces ese asentimiento, porque no es un consentimiento, sino un asentimiento de un familiar, debe estar respaldado por lo que esa persona pensaba antes de tener la enfermedad. Mire, mi mamá pensaba que si tenía un Alzheimer y que estaba en unas condiciones avanzadas de su enfermedad y tocaba llevarla a cuidados intensivos y entubarla, ella no quería, porque no. Entonces, ese tipo de situaciones hay que hablarlas y cada vez hay documentos escritos. Yo tengo mi consentimiento y mi asentimiento para informar qué es lo que yo quisiera que ocurriera conmigo en esas circunstancias. Lo tengo por escrito ante notario, pero ante nuestras leyes no es necesario tenerlo por escrito. Con el solo hecho de comentarlo con la familia, con los curadores o cuidadores o acudientes, y esas voluntades se deben hablar sin temor, se deben hablar desde luego con la claridad meridiana de qué quisieran con uno en circunstancias limítrofes como las que estamos planteando. Creo que ese consentimiento informado y por supuesto las voluntades de uno como ser humano anticipadas a los hechos, que es lo que se llama realmente voluntad anticipada, pues deben estar claras ante la familia y ante los seres que nos quieren, porque ellos son los que en algún momento tendrán que tomar las decisiones basadas en nuestra propia voluntad, no en la de ellos, ni en la del médico, ni en la del sacerdote, sino en la voluntad de ese individuo que la tuvo con antelación. Y creo que es un tema que es muy moderno, mi querido Carlos, porque recuerden, la medicina del siglo XXI es distinta a la medicina del siglo XX. Esta medicina, el paciente o la persona tiene mucho que decir y las decisiones se toman en conjunto con las personas. Por eso se llama la medicina basada en la persona. Y esas decisiones antes las tomaban los médicos. Decían, no, usted tiene un tumor cerebral y hay que operarlo y le vamos a sacar. Y el paciente se quedaba ahí tranquilo esperando. No, hoy en día eso no es así. Hoy en día esa es una decisión concertada entre un grupo de profesionales, de personas y por supuesto con la familia. Es importante lo que nos has dicho y yo espero que muchos de los que nos están viendo y escuchando capten eso y les digan a sus hijos, ¿no? El día en que esté mal, no me lleves al hospital o llévame al hospital, opérenme, no opérenme, resucíteme, y si tengo un cáncer avanzado, no me den quimioterapia. Cada uno debe de decidir por sí mismo, como nos acaba de decir el doctor Cano. Carlos, yo quiero agradecerte tu visita
a Zona Geriátrica. Yo quisiera que nos des una reflexión final por este día a todos los televidentes que nos están viendo, y te agradezco muchísimo por habernos visitado desde Colombia a Zona Geriátrica. Pues realmente para mí es un placer estar en el programa de Zona Geriátrica, además en un canal tan conocido, donde en Colombia desde luego tiene un impacto grandísimo, y pues agradezco la invitación. Yo creo que mi reflexión está relacionada con el proceso de envejecimiento. Yo pienso que el proceso de envejecimiento nos conlleva a unos cambios, es decir, las personas están acostumbradas a hablar de ancianos en personas de 50, 60 años, pero realmente esos no son ancianos, son personas que están en una adultez temprana o tardía, como lo quieran decir, una vejez temprana, pero el verdadero anciano es aquel que está llegando hoy en día a superar las cifras de 80 y más años. En ellos, en esta población, porque cada día muchas más personas llegan a esta edad y muchos en muy buenas condiciones. Pero independiente de cómo lleguemos a esa edad, yo creo que debemos construir una sociedad que sea tolerante con el ser humano dentro de su proceso de envejecimiento heterogéneo, dentro de su envejecimiento diverso, y por supuesto en una sociedad que sea incluyente con los jóvenes, con los adultos mayores, con los adultos mayores super sanos que corren maratones, con los adultos mayores que tienen que salir con su muleta, con los adultos mayores que tienen limitaciones o no las tengan, pero creo que esa sociedad incluyente se debe seguir construyendo como un dictamen de equidad y como un dictamen de justicia, porque el proceso de envejecimiento está llevándonos a que dentro de 80 años, en el 2100, en el Perú, que es uno de los países que en 80 años va a empezar a disminuir de población, ¿sí? Pues el 40% de ellos sean mayores de 60 años en esa época. Y eso nos debe estar preparando para una sociedad mucho más tolerante con todo el mundo, con las mujeres, con los hombres, con los adultos mayores, con los niños limitados, no limitados, es decir, una sociedad heterogénea pero incluyente para todos los seres humanos. Doctor Cano ha demostrado que, aparte de ser un excelente profesor y un excelente geriatra, es un excelente comunicador, porque habla clarísimo y como buen colombiano tiene una muy buena dicción del castellano. Doctor Muchísimas Cano, gracias. Muchas gracias. Y el día de hoy nos ha visitado bastantes personas, sabían que iba a venir el doctor Cano, Soledad Rodríguez, Luz Cáceres, Ana López, Cecilia Díaz, Brigitte. Nos saluda desde Pittsburgh, Conexión Adulto Mayor, desde la Florida, Teresa Bravo, desde Quito, Ecuador, Patricio Buendía, Omaira Montserrat, Sofía Cancha, Guillermo Lara, Ñeca Herrada, muchísima gente nos está visitando, Gabriela García, Lili Ríos, Berly Ortiz, Berta Pardo, Marcela Mar, etcétera, etcétera, Nora Díaz, etcétera. Eso ha sido todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.